Importantes repercusiones para la seguridad alimentaria. Lola Castro, desde Panamá, está ya con nosotros. Ella es directora regional del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas para Latinoamérica y el Caribe. ¿Qué tal, Lola? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Encantada de verlo. Hay un grave riesgo. Los estudios hablaban de que en el año 2050 podríamos enfrentarnos a una hambruna, ¿no? Lamentablemente la deforestación, la contaminación, el cambio climático ya están acelerando este proceso. Pero la guerra, Lola, supone también un grave riesgo. Sí, efectivamente. Mira, primero el Programa Mundial de Alimentos está extremadamente preocupado por la situación de los refugiados y desplazados de la crisis de Ucrania. Y estamos intentando alimentar a 3 millones de personas solamente en esa crisis que están afectadas y muchos más que posiblemente necesitemos alimentar. Pero bueno, en el mundo estamos intentando alimentar a 137 millones de personas y como bien has dicho, tanto Rusia como Ucrania son grandes exportadores de materias primas alimentarias, el trigo y el maíz. Por ejemplo, los dos juntos son responsables del 29% del comercio mundial de trigo solamente. Y entonces, teniendo en cuenta esto, estamos viendo una gran alza de precios, como nos ha dicho también el índice de precios de la FAO. Pero también tenemos, por ejemplo, que hay millones de toneladas de trigo y maíz en este momento parados en los almacenes y puertos de Ucrania y Rusia debido a esta crisis. Entonces tenemos que hay una serie de factores multiplicadores. Además, son productores de combustible, de crudo o de petróleo, también de gas y también de fertilizantes, que afectan no solo a los costos de los precios de transporte de los alimentos, pero de todos los productos, pero también a la producción en el futuro, porque si esos fertilizantes no salen o son demasiado caros, muchos países van a producir mucho menos, lo que tiene un efecto en la inseguridad alimentaria. Son varios problemas, como siempre digo. Ayúdeme por favor a explicar la noticia a los televidentes e internautas que de pronto están en cualquier parte del mundo, menos en Europa, y no entienden o de repente no consideran tan relevante o lo ven muy lejano, ¿verdad? Lo más triste, lo primero, contextualizar, ¿no? La seguridad alimentaria, el acceso material y económico a productos, alimentos suficientes, inocuos y nutritivos, ¿verdad? Para los individuos que puedan satisfacer sus necesidades nutricionales y llevar una vida sana sin correr riesgos de perder este acceso. Lo más triste, Lola, es que cuando se da una escalada de este tipo y una crisis, los más afectados son los más pobres siempre, ¿no? Ya hay hambruna en el mundo y ya se habla de que no están llegando los alimentos, por ejemplo, a África. Exactamente. Bueno, hay muchos problemas. Mira, el Programa Mundial de Alimentos, como te dije antes, intentamos distribuir alimentos o transferencias alimentarias para que la gente los compre, si los mercados funcionan, a 137 millones de personas en 80 países del mundo. Pero en este momento, debido a esta crisis, los precios están aumentando tanto que nos cuesta 70 millones más al mes alimentar a toda esa gente. Bueno, hay más demanda y cuando hay mucha demanda, al final los que salen ganando, entre comillas, son los que tienen el dinero para pagar, ¿verdad? Bueno, mira, nosotros en realidad, te cuento, en Latinoamérica y el Caribe, incluso ya antes de la crisis de Ucrania, con el COVID, ya estábamos pagando un 54% más el costo de los alimentos. Y del transporte, 7 veces más que en el 2019. Imagínate cómo ha subido todo. Y eso lo ve el consumidor también, ¿no? Porque el consumidor, cuando va al supermercado, tiene que pagar mucho más. Cuando va al mercado, el precio del combustible. Entonces, todo esto, lo que estamos viendo en este momento es un efecto replicador que viene del COVID, de los sistemas alimentarios débiles, y ahora con la crisis de Ucrania vamos a ver una crisis, un pico de aumento de los precios de los alimentos a cada persona, a cada consumidor y a cada persona que necesita alimentar a su familia todos los días. Entonces vamos a ver graves problemas de que no podemos tener lo mismo en la mesa que teníamos hace unos meses o que tenemos que reducir incluso lo que comemos, lo que comíamos hace unos meses. Entonces, estamos muy preocupados. Justo ayer comentábamos con nuestros invitados de que ha ocurrido en el peor momento, ¿no? Después de una pandemia que ha golpeado al mundo por 2 años y en una de las zonas que más producen, ¿no? Alimentos. Entonces, exactamente. Es una cadena que está afectando, no solamente en este momento, porque por más que hoy se firme la paz,
Esto va a tener repercusiones. Sí, efectivamente, las repercusiones son los fertilizantes, la cosecha de primavera que no la están plantando, pero bueno, El los precio del sistemas combustible alimentarios ya también. estaban afectados, exactamente. Los sistemas alimentarios, como tú bien dijiste, estaban afectados ya desde el COVID-19 y bueno, y tenemos que realmente intentar tener sistemas alimentarios más sostenibles, locales, utilizar la producción local, trabajar con los pequeños granjeros y productores para asegurarnos que, sobre todo mujeres, para asegurarnos que tenemos producción local eficiente y no tenemos que traerla de todo el mundo. Y bueno, la crisis climática, como estaban ustedes mencionando antes, es uno de los graves problemas que tenemos en Latinoamérica y el Caribe. Entonces, tenemos que realmente trabajar juntos, gobierno, sociedad civil, Naciones Unidas, Programa Mundial de Alimentos, FAO, todo, para esos sistemas alimentarios ser más sostenibles en el futuro y evitar estas crisis. Ahora, ¿por dónde debe pasar? Obviamente estamos en la actualidad, la noticia, digamos, está en este conflicto entre Ucrania y Rusia, pero ya se trabajan, por ejemplo, banco de semillas, ¿no? De hecho, el Grupo Consultivo de Investigación Agrícola Internacional habla de que en nuestra región hay bancos de papa, camote, raíces y tubérculos andinos, y menciona al Perú, ¿no? Maíz y trigo, menciona a México, una contribución clave para a la preservación de recursos en casos de hambrunas, de guerras, ¿no? de eventos climáticos extremos en cualquier parte del mundo. ¿Se ha avanzado, se sigue avanzando en ello? Sí, mira, nosotros como Programa Mundial de Alimentos estamos trabajando con muchas comunidades indígenas, pueblos originarios, para retomar aquellos productos, semillas de papa, de trigo, ancestrales que se habían perdido. Y eso es un trabajo excelente porque esas son semillas que están preparadas para todas las crisis climáticas, Claro. etcétera, y que van a contribuir a disminuir la crisis mundial de alimentos. Intentemos hacer mucho más de eso. Realmente es un mensaje buenísimo ese que estamos pasando con esto de retomar los productos ancestrales y devolverlos a realmente a sus beneficios que siempre han tenido y hacer más de ellos. Claro que sí, claro que sí. Se investigan métodos de preservación, ¿no? Los cultivos Sí. que se propagan de manera vegetativa, mediante estacas, por ejemplo, hay in vitro, ¿no? Y hay la situación esta de las semillas y crioconservación en nitrógeno líquido, donde el material puede durar, pues, cientos de años, ¿no? De hecho, se ensayan pruebas, entiendo, fuera de la tierra, ¿no? Sí, sí, bueno, hay métodos hidropónicos, hay métodos sin tierra, hay métodos de muchas maneras. Y bueno, y realmente es importante preservar, pero también diseminar y realmente difundir estos productos que tienen un gran valor nutricional, porque son como supercomidas realmente. Algunas de ellas, por ejemplo, tenemos temas como la quinoa, tenemos las papas especiales con muchos superproductos, las batatas, etcétera, el camote, lo llamamos en algunos países de la región. Muchos productos muy variados en Latinoamérica y el Caribe que tenemos que producir más y también exportar, porque también tenemos una gran capacidad de producción y exportación. Pero bueno, esa capacidad de producción y exportación se puede ver afectada, como hemos hablado, por este impacto, subida de precios de fertilizantes o escasez de fertilizantes y subida de precios de transporte también. Esta crisis está afectando severamente a muchos millones de personas. De hecho, en Latinoamérica y el Caribe tenemos a 63 millones de personas en inseguridad alimentaria en este momento, sobre todo debido al impacto de la crisis COVID, de los cuales 8 están en inseguridad alimentaria severa. O sea que, como ves, también tenemos un grave problema en nuestra región que estamos trabajando Programa Mundial de Alimentos con los gobiernos para resolver. Correcto, correcto. En realidad es una cadena, ¿no? de problemas que están afectando el precio de los alimentos y, lógicamente, el acceso, ¿no? Primero porque están cerradas las fronteras. Rusia y Ucrania obviamente no están exportando, pero de ahí usted lo mencionaba bien, los fertilizantes. Hoy la agricultura también depende del combustible, ¿no? Que es otro problema. Por sus altos precios. Explíquenos bien qué está ocurriendo con los fertilizantes, porque esto también viene ya desde, bueno, y no hay que dejar de mencionar los fletes, ¿verdad? Que está relacionado con uno y otro tema. ¿Qué pasa con los fertilizantes que empezó a asomar en realidad desde la pandemia? Sí, bueno, todo está relacionado con los sistemas alimentarios que están muy dependientes de estos fertilizantes. Y los fertilizantes hay una gran producción que de hecho es en esta zona del mundo, en la cuenca del Mar Negro. Y al no salir ahora,
y al haber aumentado anteriormente, porque me preguntas por anteriormente al aumentar el precio del combustible, los fertilizantes también aumentan por los fletes. Como te dije, los fletes en Latinoamérica son ahora 7 veces más caros que eran en el 2019. Imagínate que si pagábamos a lo mejor $70 por tonelada, por mover una tonelada en barco, ahora pagamos hasta $500. Es decir, que a veces el flete puede ser incluso más caro que la tonelada de alimento, lo cual es totalmente inusual y no es normal en el mundo. Y hemos visto como en las gasolineras, hemos visto cómo ha aumentado el precio del combustible día a día después de la crisis. Pero bueno, lo de los fertilizantes es realmente preocupante, porque hay dos factores. Puede que no haya suficiente debido a que la producción está allí, y puede que también los precios sean tan elevados que los pequeños productores no tengan acceso. Y eso es un gran riesgo para países, por ejemplo, como Perú, donde ustedes tienen una gran cantidad de pequeños productores. De hecho, el Programa Mundial de Alimentos trabaja con muchos de ellos, y muchas, sobre todo mujeres, para que produzcan para las instituciones. Y en ese sentido, estamos realmente preocupados en Latinoamérica y el Caribe para el impacto que tiene al consumidor, pero también a los pequeños productores toda esta crisis. ¿Por dónde pasan, Lola, las soluciones? Además de detener este terrible enfrentamiento, ¿no?, entre Rusia y Ucrania, ¿por dónde puede pasar una solución inmediata? ¿O es imposible? Porque sí, se rige por el mercado. Sí, pero la solución inmediata realmente es lo que un poco ya hemos estado trabajando durante el COVID-19. Nos dimos cuenta que la comida producida cerca de las grandes ciudades, producida localmente y producida con pequeños granjeros que tienen las capacidades también de traer las comidas ancestrales, tradicionales, más cerca del público, es una solución ideal. Entonces tenemos que proteger esos pequeños productores y también aumentar la producción local. Luego también, claro, tenemos que a lo mejor hacer más producción orgánica, porque debido a la falta de fertilizantes tenemos que, y también nos apoyaría en todo el tema de la crisis climática, una mayor producción orgánica. Y luego también evitar la destrucción de nuestros medios naturales, como la flora, los lagos, todo esto, protegerlos para que tengamos agua y tengamos protección de los suelos. Vemos que la cantidad de zonas que se destruyen debido a la erosión, y el agua va al mar, al final, la tierra va al mar, acaba en el mar. Entonces, todo eso son cosas que podemos hacer inmediatamente y que ya se están haciendo, pero que debemos hacer mucho más y mucho más urgentemente en este momento. Pero claro, ahí nos enfrentamos también al desafío del terreno, de la tierra, porque no todos tienen las mismas condiciones, ¿verdad? Y también al cambio climático. De hecho, la FAO lo que pide primero es hacer todo lo posible para mantener abierto el comercio mundial, ¿no?, de alimentos y fertilizantes, pero también aconseja a los países que dependan de Rusia y de Ucrania que busquen alternativas. La pregunta es, ¿hay alternativas? ¿No asoman porque no hay acuerdos comerciales o porque no existen realmente? Sí, bueno, hay alternativas, claro que hay alternativas, pero claro, el flete va a ser más alto. Por ejemplo, Latinoamérica tiene muchas alternativas, como mencionaste, México produce trigo y maíz, Argentina, Brasil, son grandes productores. ¿Van a estar afectados por la crisis del fertilizante? Es lo que se está mirando ahora. Pero como Programa Mundial de Alimentos también estamos mirando dónde vamos a comprar los productos para todos esos 137 millones de personas. Yo te digo, países como el Líbano, Siria, Yemen, todos dependen del trigo que sale de Ucrania y de Rusia, y que está ahora estancado y bloqueado. Entonces estamos buscando inmediatamente alternativas. El África también, del norte y del sur, también estamos buscando alternativas inmediatamente. Y esas alternativas están en el mercado mundial, y en los países de Latinoamérica y el Caribe producen, sobre todo Centro y Suramérica, producen, y ahí yo creo que hay una oportunidad para alcanzar unos mercados. Lola, muchas gracias por haber accedido a este contacto y ayudarnos a entender la problemática nuevamente, ¿no? Y lo decía ayer, hoy más que nunca no es un cliché hablar de la globalización, que estamos en un mundo globalizado y que lo que pase en cualquier parte y con mayor razón en esta zona que produce para el mundo, en realidad, de los mayores productores, Rusia sobre todo y Ucrania, pues nos va a terminar afectando a todos. Y en el día a día a veces no reparamos en ello, ¿no? Creo que hay que prestar más atención y empezar a buscar alternativas, que los países primero empiecen a trabajar en bloque, individualmente y luego en bloque. De hecho, acá en la región se han reunido ministros de Agricultura y representantes de diferentes países del sector para ver alternativas, ¿no? Hacernos fuertes en conjunto, ¿no?
Exactamente, sí, muy importante la coordinación, la cooperación, evitar duplicaciones y evitar estar unos contra otros, porque en este momento todos juntos para luchar contra el hambre y para alcanzar las metas que tenemos para el 2030, que realmente cada vez las vemos más lejos. Gracias, Lola, muy amable. Lola Castro desde Panamá, Gracias. directora regional del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas para Latinoamérica y el Caribe. 7:53. Rápidamente.